en cualquier país democrático existen tres grandes poderes. El poder legislativo, que es representado por el Congreso y crea leyes. El poder ejecutivo, que está representado por el presidente y sus ministros y que se encarga de hacer cumplir las leyes. Y el poder judicial, representado por los jueces, que administra justicia. En algunas oportunidades, el Poder Ejecutivo puede solicitarle al Congreso que le conceda facultades para legislar, para dar normas. Y en esos casos excepcionales, el Poder Ejecutivo dicta no leyes, sino se llaman decretos legislativos. Durante su gobierno, el presidente Alan García ya ha solicitado al Congreso poder dictar decretos legislativos, y esto sucedió. Y la semana pasada el presidente y sus ministros han dictado el decreto legislativo 1097. ¿Quién firma ese decreto legislativo? El presidente de la República, el ministro de Justicia y un conjunto de otros ministros, ¿no? De eso se trata, ¿no? Bueno, este es un decreto legislativo que establece algunas reglas de cómo se deben realizar los procesos penales contra personas, en su mayoría militares, autores de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? De violaciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etc. Todos los delitos tienen que ser investigados, tienen que ser juzgados y si hay pruebas tienen que ser sancionados. Más aún si esos delitos son particularmente graves. Lo que sucede con este decreto legislativo es todo lo contrario. Lo que se pretende es que no haya juzgamiento de aquellos a quienes se imputa la comisión de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ellas son personas culpables, ¿no? Y deben pagar por lo que han hecho. Han matado a personas inocentes y no está bien que esa ley la pasen así por alto todo lo que ellos han hecho. Todas aquellas personas que que están en proceso penal más de 14 meses se tiene que cerrar el proceso. No hay un solo proceso penal que no dure más allá de 14 meses, ¿no? Con ese criterio, todos los procesados van a solicitar que se les cierre su proceso e irse a su casa, ¿no? Eso es impunidad. Pongámonos en el caso de que un militar o alguien que tenga poder venga y mate a alguien de nuestros familiares, no nos gustaría que en mitad de juicio lo dejen libre a la persona que han matado, ¿no? Todo caso de violación de derechos humanos, a pesar del tiempo que pase, debe ser sentenciado. Pero lo más extraño es que nuestro presidente y sus ministros hayan aprobado este decreto que va en contra de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha firmado nuestro país en el pasado y que están vigentes. Hay un rango entre las normas, ¿no? Básicamente es un decreto, una ley y una constitución, ¿cierto? Entonces, un decreto legislativo que está en este rango no puede chocar con la Constitución. Cuando hablamos de Constitución no solo hablamos de lo que nosotros conocemos Constitución, sino también a eso se le suman todos los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito. Este decreto legislativo no respeta la Constitución, no respeta los tratados internacionales, ¿no? Los tratados internacionales son tratados firmados por casi la generalidad de los estados. Entonces, cuando uno firma un tratado, uno se compromete a algo, adquiere una obligación. Y no puede decir mañana de buenas a primeras, no, yo me desentiendo de mi obligación o yo interpreto que mi obligación dice esto y no aquello. Así no son las cosas. El Perú ha suscrito convenios internacionales que dicen que hay que investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, el Perú se encuentra vinculado a eso y el Perú lo está incumpliendo. ¿Pero por qué ir en contra de los tratados y de nuestras propias leyes? ¿Quiénes han violado derechos humanos en el Perú? ¿Presunta o realmente? ¿A quiénes se les imputa? ¿No es cierto? A los militares y a los policías que combatieron y que procediendo más allá del mandato constitucional y de las reglas de democracia, mataron, torturaron, etc. Que el propio García se está defendiendo, ¿no? Se está curando en salud. No nos olvidemos que durante su primer gobierno también se cometieron violaciones a los derechos humanos. Entre otros casos, el caso del Frontón.
Durante el fujimorismo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Para empezar, el Grupo Colina, que todos conocemos, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana el Grupo Colina en el juicio ha pedido la aplicación del decreto legislativo 1097, ¿no es cierto? Para eso se ha hecho, ¿no es cierto? Alan García está dando una amnistía encubierta, una ley que favorece a los militares, a los fujimoristas, pero también a los apristas y en lo personal, que lo favorece a él, ¿no? Porque ellos pedirían que se deje investigar sus casos. La generalidad de los ciudadanos consideran todavía que los derechos humanos constituyen una mala palabra y no entienden que de lo que estamos hablando es de la dignidad de cada ser humano, de todo. Cuando se afecta la vida de una persona, se afecta la mía, porque ojo, cuando mañana el Estado se siente capaz de matar a uno, puede matar a otro. Cuando el Estado mañana se siente en la capacidad de decir, no, a estas personas que asesinaron, yo no las voy a juzgar, sino las voy a premiar, porque la impunidad es un premio, mañana también podrían decir que quienes me matan a mí, quienes matan a mi familia o a mis vecinos, se van a librar de la justicia y hay que premiarlos. Y el decreto debemos mandarlo al diablo, no debemos aceptar por nada del mundo, porque cada uno tiene derecho a la vida y nadie se la puede quitar. No cabe duda, por el bien de nuestra democracia, este decreto debería ser eliminado y se debería juzgar a todos los que violaron los derechos humanos de tantos peruanos. Y es papel de la nueva generación entender y respetar los derechos de todos los habitantes del mundo. Los adultos nos hemos formado de una manera tal en que no reconocemos derechos y dignidades en el otro. Las nuevas generaciones tienen los mismos derechos que los adultos. No tienen mini derechos o cuasi derechos o derechos recortados. No, en absoluto. Tienen los mismos derechos. Tienen que tener conciencia de que son sujetos de derecho y que el otro también. Toda persona desde que existe tiene derechos humanos, ¿no? Se tienen que cumplir y aquel que los viola tiene que pagar por lo que ha hecho.